Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología. Estamos en una serie sobre algunos salmos selectos y llegamos hoy a un salmo especialmente apropiado durante esta pandemia, durante la cual estamos todos anhelando que termine y preguntando hasta cuándo vamos a tener que estar en casa, hasta cuándo vamos a estar limitados en nuestro trabajo, hasta cuándo estamos separados de nuestros seres queridos. El Salmo dice así: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha colmado de bienes. Muchas situaciones en la vida nos causan hacer esta pregunta del salmista: ¿hasta cuándo? Puede ser una enfermedad, puede ser un matrimonio difícil, puede ser una situación estresante en el trabajo, puede ser escasez económica, puede ser un hijo enfermo o descarriado, puede ser el solterío, puede ser la infertilidad, puede ser una situación de sueños no realizados. Estas aflicciones que perduran nos hacen hacer la pregunta ¿hasta cuándo? Y a veces pensamos que no aguantamos un minuto más. Como muchos de los salmos, este salmo expresa emoción humana muy profunda. En este caso, aflicción de una situación que parecía que iba a hundir el salmista definitivamente. Este salmo es un representante de la clase de salmos o el género de salmos más comunes en los salmos, el salmo de lamentación o el salmo de queja. Y el hecho de que estos salmos son los más frecuentes, los más numerosos, dice algo acerca de la situación humana, una condición que siempre tiene muchas cosas que lamentar. El salmista empezó en los primeros versículos con repetición, usando 4 veces la misma pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En su lamentación, su queja con Dios. Primero lamentó la distancia que sintió de Dios mismo. En el versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Así se sentía, que Dios estaba escondiéndose de él, se sentía muy lejos de Dios. Y luego en el versículo 2 lamentó su estado interno. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Y en el tercer lugar, todavía en el segundo versículo, él lamentó la fuerza de su enemigo sobre él. Preguntó: ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Estas son las 3 esferas de la vida que se traslapan: nuestra relación con Dios, nuestra situación interna en nuestros corazones y en nuestras almas, y nuestras relaciones con los demás, especialmente los que quieren hacer nuestras vidas difíciles. En esta condición tan triste, el salmista clamó a Dios, empezando en el versículo 3, «Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío». Y luego presentó en su argumento con Dios, pidiendo que respondiera 3 sucesos que él pensó que iban a pasar si Dios no le respondiera. Primero, él dijo que él moriría, versículo 3. Él dice: «Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte». Luego el versículo 4. «No sea que mi enemigo diga, lo he vencido».
Y en tercer lugar, sus adversarios se regocijarían sobre él, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Su argumento es simplemente, Dios, si tú no me respondes, yo voy a morir, mi enemigo me va a vencer, y mis adversarios se van a regocijar. No conocemos la situación exacta del salmista, pero probablemente estaba muy enfermo, temiendo la muerte. Y es posible que cuando habla de su enemigo en singular, estaba hablando de la muerte. Y cuando habla de sus adversarios en plural, estaba refiriéndose a sus adversarios humanos. Tenemos que reconocer que en el Antiguo Testamento la idea de la vida después de la muerte, vida eterna, no estaba muy clara. La muerte parecía ser la derrota total de cada ser humano y por lo tanto el enemigo mayor de cada persona. Aunque tenemos más claridad en el Nuevo Testamento, la muerte todavía es el enemigo. Pablo llamó la muerte nuestro enemigo final. 1 de Corintios 15:26. El autor de la carta a los Hebreos dice que el miedo de la muerte nos esclaviza todas nuestras vidas. Hebreos 2:15. Los seres humanos tenemos diferentes maneras de tratar con la muerte para que no nos esclavice tanto. Tratamos de normalizarla, tratamos de ignorarla, tratamos de evitarla, y a veces hasta hacemos chistes acerca de la muerte. Pero aún así nos aflige cuando nos dejamos reflexionar en una manera profunda sobre nuestra propia mortalidad. Muchas veces estamos tan ocupados con las actividades de la vida que no nos dejamos pensar en la muerte, pero a veces tenemos que pensar en la muerte, sobre todo cuando un ser querido muere. No obstante, este salmo termina en una nota positiva, como la mayoría de las lamentaciones termina en exaltación y en esperanza. En los versículos 5 y 6, después de lamentar, después de quejar, después de clamar a Dios, el salmista recordó dos cosas que duran más tiempo que nosotros y van a continuar después de nuestras muertes: la misericordia de Dios y la salvación de Dios. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. El Salmo 103:17 dice que su misericordia es desde siempre hasta siempre. E Isaías 45:17 dice que su salvación es eterna. Así que reflexionando sobre las provisiones eternas de Dios, el salmista pudo consolarse a sí mismo con las muchas manifestaciones de la bondad de Dios en su vida. El versículo 6, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Este puede ser un ejercicio muy provechoso para nosotros cuando estamos sobrecogidos con nuestros problemas que no parecen tener fin. El resultado fue que él pudo prepararse para regocijarse y cantar. El corazón que había estado lleno de tristeza en el versículo 2 está preparándose para regocijarse en el versículo 6. La misma persona que estaba preocupado porque sus enemigos iban a regocijarse, al final del Salmo está preparándose para regocijarse él mismo en la salvación del Señor. El salmista nos da la receta para prepararnos a regocijarnos y a cantar, volteando nuestra vista de nuestros problemas que no terminan a Dios, que es misericordioso y nos da salvación. El salmista terminó en un buen lugar, pero leyendo el resto de la historia de la redención, encontramos que terminó mucho mejor que el salmista podría haber imaginado. Aproximadamente un milenio después de este salmo, Dios expresó su misericordia en una forma extremadamente bondosa. Él logró salvación por medio de uno llamado salvación, Jesús, que significa Yahvé salva.
Irónicamente y muy sorprendentemente, Jesús logró la salvación dejando que le pasara a él mismo lo que el salmista más temía, dejándose ser vencido por la muerte y dejando que sus enemigos se regocijaran sobre él. Así que Él tomó nuestro lugar y recibió el peor golpe de nuestro peor enemigo. Pero 3 días después, Él volteó la situación y conquistó la muerte misma, dominando nuestro último y máximo enemigo. En 1 Corintios 15, 50 al 57, Pablo escribió: Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El salmista temía que la muerte le dominara y que sus enemigos se regocijaran sobre él. Aquí Pablo está declarando que Cristo venció la muerte, y Pablo se atreve a burlarse y regocijarse sobre la muerte, preguntando: ¿qué tienes, muerte? ¿Qué puedes hacer, muerte? ¿Dónde está tu poder, muerte? Y no tiene respuesta, porque Cristo la ha vencido definitivamente para todos los que confían en Él. Y por lo tanto, la última línea de esta sección, 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es lo que el salmista descubrió, que él podía salir adelante hasta regocijándose y hasta cantando a la luz de la misericordia y la salvación de Dios. Y con mucho más razón, nosotros a la luz de la victoria de Cristo sobre la muerte, podemos seguir adelante hasta cantando y hasta regocijándonos. Dios no nos promete resolver todos nuestros problemas ahora, nos promete resolverlos eventualmente y eternamente. Nos da la perseverancia para que podamos seguir adelante cantando y regocijándonos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!